Imagínense a Jesús diciendo: todo lo que voy a hacer tiene un solo propósito: que tú me conozcas más de lo que me conoces hasta el día de hoy. Déjeme entonces avanzo, porque creo que el asunto no le emociona mucho. Así es que Jesús fue a la cruz, murió en la cruz, lo enterraron en una tumba. Al tercer día, Dios le levantó de los muertos. Pregunto, ¿se fue Jesús o se quedó 40 días? Apareció, antes de ser elevado en la nube, apareció a sus discípulos. Ok. ¿Para qué estuvo con ellos? Para que su fe fuese afirmada. Me vieron en la tumba, pero no me han visto resucitado. Pero si ellos me ven resucitado, su fe, ¿qué cosa? Se afirma. Su fe crece. Ellos me verán resucitado. Déjenme ver si puedo entenderlo. Así es que en aquella pequeña reunión, todos comienzan a decir: Jesús ha resucitado, pero uno de ellos lo duda. Hasta no ver. La duda es lo contrario a la fe. Y dice Jesús: yo he orado para que tu fe. Quiere decir que lo que necesita Jesús es aparecerse y quitar toda duda. Así es que Tomás, para que no dudes, te voy a mostrar mis cicatrices. Te voy a mostrar mis manos y mete tus manos en mi costado y asegúrate que soy yo, para que paso número 1 me reconozcas. Porque Pedrito, que está ahí atrás, estaba pensando que no me conocía. Pero para que me conozca, no solo en mi muerte, para que me conozca en mi resurrección, es que me puedo presentar a Él, para que su fe sea de otro tamaño. No la fe de que yo anduve caminando con Él, la fe de que Él volvió a vivir y caminaré con Él el resto de mi vida. Señor, hay una fe que es resultado de mostrar por donde has pasado. Déjeme decirlo de otra manera más sencilla. No sé si nos estemos comunicando, pero a veces las personas tienen un momento donde son zarandeadas. Muéstrales tus heridas. Déjeme corregir. Muéstrales tu cicatriz. Porque tu cicatriz testifica que un día pasaste por ahí, pero Dios te sacó de ahí, y de ese asunto solo queda una. Usted todavía no me comprende. Pedro, vas a ser zarandeado. ¿Qué le toca vivir a Jesús en los próximos días? ¿Picnic? ¿Días en la playa? Pedro, tú vas a ser zarandeado, y si tú eres zarandeado, no sé qué va a hacer conmigo. Pero no te preocupes, porque lo que voy a vivir solo es para generar la cicatriz necesaria para que tu fe no mengüe y esté firme. Les platiqué entonces un evento de la historia. Se los platiqué hace tiempo. Se decía que esa era una de las tácticas de Alejandro Magno, de la conquista de los griegos. Tomaba Alejandro Magno y jalaba a todos los novatos del ejército, de su ejército, a los que iban a pelear por primera vez. Y ya que los tenía juntos, les decía: muchachos, este es mi consejo. Cuando vayan a la guerra,
observen a la fila de los enemigos y miren quién trae una cicatriz. Quien traiga cicatriz, evítelo, porque seguro es sobreviviente de 2 o 3 guerras, y esas 2 o 3 guerras o batallas le han dado la experiencia. Es un guerrero experimentado. Señor, ayúdame. Sí. Pero agarra a los de cutis de porcelana. Ellos no han peleado ni una. Usted no me está entendiendo. Un día Jesús levantará su ejército y el diablo dirá: a ver quién de ellos no tiene, y sobre de ellos. Por eso se ensaña con nuestros jóvenes, por eso se ensaña con nuestros pequeños. Pero hay guerreros que están bien curtidos, que tienen en su cuerpo, que tienen en su vida las marcas de haber pasado por una circunstancia que dice: yo ya pasé por esa y conozco a Dios, a un Dios que me dijo antes de que yo pasara por ahí que iba a pasar por ahí. Pero también me dijo: cuando esto termine, confirma a tus hermanos. Lo que quiere decir que él mismo me estaba diciendo: vas a salir de esta. Se paró Jesús entre sus discípulos, comenzó a enseñarles sus heridas, y la fe de ellos comenzó a... Mucha gente utiliza el concepto al revés y dice: esto que yo pasé es vergonzoso, sin saber que la misma palabra pasé significa que Dios en su misericordia te sacó del otro lado, y que si le mostraras la cicatriz a alguien, la fe de ese alguien sería suficiente para hacer todo lo que Dios tiene que hacer con él. Dile a la persona que tiene al lado: yo estoy aquí para que tu fe no decaiga. Sí. Déjeme ver si puedo afinar esto un poquito. Nuestra cultura y nuestra educación nos hace que si una persona está pasando un mal difícil, tengamos una palabra con él de amabilidad. ¿O no? No te preocupes. Señor, dígalo conmigo: palabras amables. Pero los que estamos en esto sabemos que de tiempo en tiempo hay que mostrar la cicatriz. Y sí, vas a tener que hablar de la batalla. Pero si tú estás hablando de la batalla que pasó, amigo, pasó. Estás ahí. Sí, tienes una cicatriz así que te corre por todo el ojo. Es cierto, pero estás ahí. Y ya conoces al Dios que te sacó de ahí. Conoces al Dios de la muerte en Jesucristo. Conoce al Dios que levantó a Jesucristo en su resurrección. No hay nada más difícil que meter a una persona en este proceso, pero tu trabajo es que su fe no... Así es que si podemos convertirnos en una iglesia que tenga la expresión adecuada, no la intención de quitarle a las personas su problema, pero sí el entendimiento que puedes hacer que su fe se afirme. Nosotros haremos gente mucho más madura. Señor, ayúdame. Dígale al que tiene al lado: aunque pases por momentos difíciles, seguro regresarás. Ahora entiéndame, la clave es que usted conozca a Dios en una medida mayor. Ese es el propósito o el objetivo. Me encantaría, en un corazón amoroso, que a nadie de ustedes les pasara nada, pero eso es irreal. ¿Es crudo? Probablemente, pero es real.
Lo vas a pasar, lo vas a vivir. Pero cheque este asunto precioso. En cuanto regreses o cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Usted no se está dando cuenta en lo que Dios lo está convirtiendo. Señor, ¿por qué me haces pasar por estos días? Porque quiero que te conviertas en alguien que afirma a sus hermanos. Señor, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? Porque quiero convertirte en alguien que hace firme a otro. Quiero convertirte en una columna firme que soporta lo que tiene que soportar, vive lo que tiene que vivir, porque alguien necesita estar firme. Señor Jesús, ¿por qué vives lo que vives y por qué pasas por lo que pasas? Porque antes de que me apresaran, 12 de los míos salieron en estampida. Dijeron: patitas. Pero una vez vuelto de la tumba, me dedico a confirmar que tu fe no caiga, que tu fe sea firme, que tu fe no mengüe, que conozcas a Dios en una dimensión que no lo habías conocido antes y que tu fe crezca. Si nosotros podemos tener ese pensamiento, una iglesia de características muy especiales se está levantando en este lugar. Es una iglesia que tiene la capacidad de enfrentar lo que tenga que enfrentar. Sí, oremos a Dios. Si es posible, que pase. Pero si no, no te preocupes. Yo ya te vi caminando conmigo en el valle de sombra de muerte y seguro llego del otro lado. Déjeme ver si puedo afinar nuevamente. Estoy empujando porque sé lo que Dios está haciendo. Quiero que haya en su boca no solo una palabra de deseo amable. Quiero que haya en su boca una palabra que afirme la fe de alguien. No quiero que vea a alguien en una situación difícil y le aviente flores. Aunque si quiere llevar flores, llévele flores y regalos y chocolates y globos y lo que quiera llevarle. Pero cuando lo vea en una situación difícil, le diga: esta es la palabra que afirma tu corazón. Mira mi cicatriz, ya pasé por eso. Mira cómo puede ser afirmado. ¿Voy bien hasta aquí? Pregunte a la persona de lado si está entendiendo. A ver qué cara pone. Jesús hizo 3 cosas. Número 1, se apareció a ellos y les mostró sus heridas y le dijo: conózcanme. Número 2, les habló de las escrituras, les explicó el reino. No dejes de hablarle a cualquier persona de lo que Dios tiene en su palabra para ellos. Iban de camino a Emaús, y de camino a Emaús Jesús resucitado comenzó a explicarles desde el Génesis todas las cosas. Les explicó la Biblia. Hay una palabra que genera la fe, que afirma la fe de lo que estás viviendo. Ya no solo es que veas mi herida, es una de las cosas. La otra que hizo Jesús es hablarles de las palabras. Y la tercera, solo para darle un remate correcto, bueno y bonito, se acercó con Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y con estos 3 actos dejó a Pedro perfectamente afilado, con una fe en alto, aunque lo había negado. Pero su fe no había menguado. No sé. Déjeme terminar entonces. ¿Cómo sé que la fe de Pedro es diferente? ¿Cómo sé que la fe de Pedro es de otro tamaño? ¿Cómo sé que la fe de Pedro sigue firme? Porque unos días atrás, esta es la fe de Pedro. Es capaz de sacar la espada
y cortarle las orejas a medio mundo. Dígale al de lado, así resuelves tú las cosas. Esa es su fe. Así las resuelve. Pasa todo este proceso, niega a Jesús. Jesús vive lo que tiene que vivir para que la fe de Pedro pueda estar firme. Jesús se aparece a Pedro. Pedro lo ve junto con Tomás. Es confirmado quién es él, lo conoce resucitado, le habla de las escrituras, 40 días le explica el reino. Después de eso termina diciéndole, ¿me amas? Le toca el corazón en el amor más profundo. Pedro se levanta después de eso en la venida del Espíritu Santo y comienza a explicar de una manera magistral Joel capítulo 2 verso 28. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El que está hablando con tanta elocuencia y con tanta fe, el que puede explicar una profecía pasada para un momento futuro que se está cumpliendo en una dimensión de Dios, no es la misma persona que estaba cortando orejas unas semanas antes. Señor, tú ves al hermano pasar por un momento difícil y dices, uy, ese cuate no se va a levantar, ya se lo está llevando la trampa. Dígale al de al lado, confirma a tu hermano. Pero 2 meses después lo ves perfectamente levantando y explicándote lo que Dios hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo, y cómo conoce a Dios de una manera maravillosa como nadie más lo había conocido. Y de repente su fe es más grande que la tuya. Y tú dices, ¿dónde fue que creció ese cuate tanto si yo se supone que tenía palabras de ánimo para él? Y mira ahora él cómo Dios lo usa y en dónde está, dónde estuvo el asunto. Ah, Señor, dígalo conmigo, hasta que tu fe crezca. Así es que si puedo ayudarles a enseñar, si puedo enseñar en algo esta noche, cuando aconsejes, no quieras resolver el problema. Cuando aconsejes, asegúrate que su fe sea firme. Por eso siempre hacemos la pregunta, ¿y tú qué crees? Y cuando escuches, no, pues yo creo que Dios ya no me oye y ya se lo llevó todo la trampa, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué cosa tienes que hacer? Afirmar su fe. No le puedes quitar la bronca, no le puedes resolver el problema, no es tu trabajo. Mi Dios está usando esas circunstancias para hacer lo que tiene que hacer y no vas a interrumpir a Dios. No puedes, pero sí puedes orar porque su fe. Déjeme retarlo por último. ¿Se puede? Sí. Pregúntele a la persona de lado, ¿qué te dijo Dios en tu ayuno? Y levante la mano quien diga, Dios me habló en mi ayuno. 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 Necesito empujarlos. Si oraste y ayunaste para que Dios diera una palabra sobre tu vida, sobre tu situación o sobre un asunto, y saliste del ayuno exactamente igual como entraste, ¿qué le parece si lo llamamos una mal pasada? Pero si entraste al ayuno y escuchaste la voz de Dios y Él dijo, te encargo que hagas esto, señores, la fe de nosotros no es del mismo tamaño. Puedo ver a la familia y puedo saber que va a salir. Se los aseguro, va a salir. Se los apuesto, a ver si así responden. Van a salir de esta.
y ustedes los van a ver con una fe 3 veces más grande y un consejo 5 veces más sabio, en un testimonio perfecto que los asombrará a ustedes. Porque hay muchas gentes orando, que su fe no mengue. Espero que la lección haya sido interesante. Espero que la lección haya sido para usted edificante. Póngase de pie un momento.